Bueno, buenos días, buenas tardes en el caso de nuestra invitada, Silvina Lanzman desde Israel, desde Tel Aviv. Muchísimas gracias, Silvina, por aceptar esta entrevista. Silvina es cineasta independiente, ahora vamos a ir conociéndola durante la entrevista. Microdiálogos en línea es un espacio para poder conversar con distintas personas sobre distintas cosas. Y en esta mañana argentina, tarde israelí, vamos a hablar un poquito de cine. Así que te hago la primera pregunta, si crees que el cine israelí tiene una característica particular en relaciones a otras producciones de otros países. Primero, déjame agradecerte por la invitación. Es muy especial para mí esta entrevista, desde así, vía la tecnología, poder estar presente. Bueno, quería ponerlo sobre la mesa primero. Un placer. El cine israelí, es muy variado eso, y creo que la verdad que no sé decir cosas generales sobre el cine israelí. Hay películas que me gustan, hay maneras de obrar que me gustan. Lo que es seguro es que hay mucha actividad audiovisual, cine, televisión en Israel. Es un medio muy vivo, o sea, series, Israel tiene lo que contar, hay muchas historias y la gente ha aprendido a contarlas. La base justamente del cine es tener lo que contar, ¿no? Y el cine israelí, yo creo, también me gusta mucho el cine israelí, no estoy tan actualizado y no llega tanto tampoco a la Argentina, sobre todo cine comercial. Quizás el independiente sea un cine que llega mucho más a Israel, en el caso ahora de lo que vamos a hablar, el Festival de Cine Internacional de Cine Judío, también en otros festivales acá en Buenos Aires, como festivales que se realizan en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades llega el cine israelí. Creo que el cine israelí también en ciertos aspectos dejó de ser en algunas partes autorreferencial y se abrió al mundo, por eso también las posibilidades de otros formatos como series y documentales se abren porque hablan a la humanidad, no hablan de las personas, y las personas son iguales en todos los lugares del mundo. La segunda pregunta es cómo es ser una cineasta independiente en Israel. Y si nos podés contar un poco acerca de otros trabajos que hiciste. Yo hago cine, hago películas documentales desde hace, no sé, desde la primera la filmé, estaba viviendo en París en ese momento, filmé una escuela y ya fue en el año 95, ¿ok? O sea, hace mucho que vengo filmando y cada proyecto es un proyecto de largo plazo, me toma varios años realizarlo. Y parte o sea, esa libertad de tomar el tiempo proviene de la independencia, porque muchas veces cuando uno trabaja frente a, sea televisiones que financian o fundaciones, la cuestión del tiempo es como una exigencia, tiene que estar tanto de cuánto dura hacer las películas como cuánto duran las películas, en formatos de tiempo. Y respecto al tema económico de apoyos del Estado, fundaciones. Cada proyecto tiene su propia historia, es buscar financiación, la mayor parte de las veces es ya hacia el final. Es muy difícil en mi modo de obrar de recibir financiamiento al principio, porque yo en vez de escribir un guión y decir lo que voy a hacer, es una iniciativa como de investigativa. Claro. Yo no sabía, o sea, en realidad hago lo que otros llamarían un cine etnográfico, pero no lo hice nunca dentro de la academia de las universidades. Fue en francés lo digo, démarche, un modo de obrar artístico, digamos, pero que es introducirse con la cámara en un lugar, en una situación, y filmar y ver sobre la marcha lo que ocurre, hasta qué momento sigo filmando, cuando termino y empiezo la fase de edición. Y esto es posible también económicamente porque es muy simple, una cámara vídeo. No es como el de film 16 o 35 que requería toda una cosa económica muy pesada.
técnicamente es simple hacerlo. Y Estaba también, pensando, perdón, sí, 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 no, seguí, por favor. no, y otro aspecto que tiene que ver con la cuestión de la simplicidad y del financiamiento es que trabajo sola y, o sea, yo filmo y durante la época de la filmación trabaja conmigo un ingeniero de sonido, o varios que se van turnando. Y eso es el costo, digamos. Sí, Entonces, interesante lo que contás de la metodología de trabajo, en palabras del poeta Antonio Machado y cantadas por Serrat, se hace camino al andar, ¿no? También es una forma de construir, ¿no? De encontrarte, pese a que sabés que vas a encontrar alguna historia rica ahí, a no condicionarte a través de un guión, a través de un proyecto mucho más armado. Por supuesto, estoy en la dificultad, lo que vos contabas del financiamiento previo, pero bueno, es interesante que viendo el work in progress, el trabajo, la evolución del trabajo, haya posibilidades de financiar este tipo de documentales. tocaste el punto débil porque esa frase es mi moto de vida, así que... Bueno, entonces empezamos bien, no tan mal. Así que nos acercamos un poco. Y es interesante eso, porque la verdad muchas veces la realidad nos sorprende por más de lo que nos pueden contar y demás. Y bueno, ahora sí vamos a hablar directamente sobre tu película, la película que vas a presentar en este Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina, que nos cuentes un poco de ella. Después te voy a hacer algunas preguntas quizás más específicas sobre la misma. Bueno, primero que la película se llama El Buen Soldado. Sí. Y es un documental de 1 hora y media que observa el trabajo cotidiano de una organización que se llama Breaking the Silence. Y creo que ellos no han traducido su propio nombre al español. O sea, Breaking the Silence significa rompiendo el silencio. Pero creo que ellos utilizan Breaking the Silence también en español, cuando en publicaciones que han hecho, etc. Yo no sé si la conoces. Sí, sobre Shrika, en hibrid. Sí, sí, Conta igual. es un grupo de jóvenes que ex soldados, o sea, soldados de baja, o sea, que hicieron el servicio militar, parte o por entero sirviendo en los territorios ocupados, y al terminar, o sea, en algún momento de su trayectoria personal, deciden acercarse o sea, hablar de lo que pasó, contar, dar testimonio. Los que la crearon fueron los primeros, entonces los testimonios que ellos dieron luego se convirtió en la asociación, pero hoy que existen ya pronto 20 años, soldados o ex soldados se acercan a la asociación para hablar de lo que ocurre, de lo que hacen, con la idea, y yo le estoy diciendo cosas que ellos dicen en su sitio de internet, que la meta es sensibilizando, o sea, pensando que si la sociedad israelí se entera en detalle de lo que significa servir en los territorios, de lo que está haciendo el ejército en los territorios ocupados, eso va a llevar a terminar, a acabar con la ocupación militar. Bueno, contaste un poco acerca de lo que va a tratar, ¿no? Seguramente harás un recorrido por la organización y los acompañás un poco, leí con la cámara en distintos sitios que ellos han servido para contar historias. ¿Qué fue lo que más te impactó durante el rodaje del documental de la organización Romper el Silencio, la vamos a llamar en español en este caso? Sí, bueno, pues sí, efectivamente yo, hacer una película sobre una asociación y luego hablar de la película, siempre es el riesgo de que uno termine hablando de la asociación, pero es cierto que la película observa el trabajo cotidiano de ellos, los he acompañado en diversas actividades durante un largo periodo de casi medio año, y lo que ocurría era que estaban ocurriendo cosas que yo no tenía ni idea que iban a ocurrir durante la filmación. Entonces, era estar muy reactiva a lo que está ocurriendo y descubrir con ellos las cosas que estaban ocurriendo, porque de casualidad filmé la película durante una época
donde fueron especialmente, virulentemente atacados a varios niveles. Habían descubierto que habían sido filmados con cámara oculta por una persona que ellos consideraban un mitnadev. Un voluntario. Un voluntario que estaba haciendo en proceso de integrar a la asociación, era amigo de ellos, de repente de un día para el otro desapareció y de repente aparecieron cosas que él había filmado con la cámara oculta en la radio o en la televisión con intención de acusarlos de traición. De repente me encontré en una película que no fui a filmar eso para nada, yo fui a filmar, bueno, el cotidiano, ¿no? Algo fuera del cotidiano. Y eso generó todo un tiempo, tanto a filmar y poder recuperar también, más allá de lo urgente, de lo inmediato, el trabajo de fondo, que eso continuó, o sea, sobre la marcha, a pesar de todo lo que ocurría, también continuaban el trabajo, y parte del trabajo era lidiar con lo que estaba ocurriendo. Y bueno, entonces para decir que hay muchos niveles, y para mí el challenge, ¿cómo se dice? El desafío. El desafío fue cómo crear la película y mantener los diferentes niveles. Y es una película que yo no está mi voz, yo no hablo, y tampoco hay entrevistas. Es simplemente como entrar, estar ahí y mirar lo que, o sea, y armé algo para un poco regenerar lo que yo viví estando ahí y todo lo que aprendí. Respecto a esto, como hablamos camino al andar, respecto a esto de la infiltración, ¿fue una de servicios del Estado? ¿Fue un particular? ¿Alguna línea política que se metió ahí adentro para... ¿Se supo algo más? Es muy interesante porque en estas cosas, dónde empieza y dónde termina lo individual y el Estado y lo político, está todo muy mezclado porque finalmente también en el gobierno es gente individual. Sí, sí. Y de repente puede estar en un lugar y un tiempo más tarde estar en otro, o sea que es difícil poner en casillas ese tipo de cosas específicas. Y también la prensa, o sea, los medios de comunicación, claro, sí. Y los partidos políticos. Y hay como intereses comunes. Sí. De todos modos, y hay colaboraciones de manera declarada o no declarada, espontánea, y eso es cierto para todas las posiciones políticas. ¿Cómo ves que, siendo un tema muy complejo el tema del conflicto israelo-palestino, cómo pensás que un espectador sin conocimientos profundos del Medio Oriente toma tu obra, interpreta tu obra? Hay varias cosas. Primero que, y es parte de fue la parte de la intención, aprender algunas cosas. O sea, hay un nivel informativo muy ligero. Empiezo de la línea verde, porque aquí en Israel mucha gente no sabe lo que es la línea verde. La película yo la hice pensando, bueno, no es que pensé en un público, pero en un momento dado, para mí era muy importante que la gente aquí la vea, y estoy muy feliz de poder contar que la están dando en televisión. Se puede ver por televisión en Yes, no sé si conoces. Sí, una compañía de cable. Sí, es una compañía de cable importante y está accesible en VOD, traducida también al ruso, que también es importante en Israel. Y bueno, aparte de la carrera que tuvo en festivales y que sigue teniendo, acaba de ser presentada en Estados Unidos, estuvo en Alemania, está viviendo. Entonces, perdón. No, te decía, ¿cómo lo ve un espectador que no tiene conocimientos? Sí, entonces, cuando yo trabajé la edición, se me puso muy claro que cada espectador tiene otro nivel de conocimientos. Entonces, había que también trabajar el tema de que no sea una película que
alguien que ya sabe todo no le tenga ningún interés en verla, y alguien que no sabe nada no entienda nada. Entonces fue parte de, creo que es lo que seguro puedo decir, es que va a tener una visión diferente de la que tiene por los medios convencionales de información. Porque salgo de, o sea, una de las cosas que yo aprendí mientras filmaba es justamente la diferencia y la distancia entre lo que estaba ocurriendo y cómo eventos que yo fui testigo mientras estaba ahí, cómo eso aparecía en la televisión. Y esa diferencia para mí fue algo que me sorprendió, porque yo lo sabía a nivel como teorético. De repente lo vi, y vi la creación enfrente de mis ojos de fake news, y cómo la gente creía al fake news. Entonces, todos esos temas yo los llevo al trabajo de edición sin decirlo, pero ahora que podemos hablar, yo espero que las personas que la ven puedan, en ese sentido, es algo que va más allá de Israel o no Israel y del conflicto específico. Es una dinámica entre fuerzas que alrededor de un tema específico. Fuerzas e intereses, por supuesto, Sí, también, ¿no? sí. ¿Cómo crees que interpreta Hayal Atov el nombre en hebreo, vamos a decir, el buen soldado? ¿Cómo interpela a un espectador israelí, que hablaste un poco que se está proyectando en Israel, o a soldados que aún están enrolados? Pues la primera, la reacción más fuerte y la más linda de algún modo es que la sorpresa de que esto está ocurriendo, no solamente la ocupación y lo que hacen los soldados, sino que estos son rompiendo el silencio, ese grupo que nos han contado que son los grandes traidores del país. Eso es lo que hacen. O sea, una sorpresa en relación a lo que pensaban antes. Eso es la reacción, digamos, con la que más me he topado. ¿Pensás que hay un tema, bueno, acá se habla de la demonización a veces, ¿no? La demonización de este grupo realmente tiene un gran impacto en Israel, porque es un grupo, tampoco no es un grupo muy grande, es un grupo pequeño, ¿no? Y también Son independiente. 15 locos. Claro, por eso digo, la propaganda misma que hace, creo que más propaganda le hace la oposición a todo esto, porque realmente es un grupo que no, lo único que me parece interesante, por supuesto, que hace es generar conciencia sobre el servicio que dan los soldados en los territorios y mostrar situaciones que a veces no se conocen, como vos decís, por más que el ejército israelí es un ejército popular. ¿Por qué? Porque es obligatorio, porque va tu hijo, mi sobrino, el primo, y a veces es difícil guardar ciertos secretos y se cuenta. Todavía hay parte de la sociedad israelí, o gran parte de la sociedad israelí, que no conoce todos estos temas, ¿no? Y no conoce tampoco las organizaciones y se deja llevar por lo que escucha en los medios. Sí, mira, para mí estar ahí filmándolos, o sea, más allá de decirte que si los han diabolizado y todo, es decir que observándolos con la cámara, yo veía un grupo de personas jóvenes que están doliendo la situación en la cual se encuentra Israel, y que están poniendo, o sea, y también que el lugar que ellos eligieron para trabajar el tema los puso en una situación muy difícil de ser acusados de traidores por sus propias familias a veces, o por sus propios amigos, y ese lugar de decidir que mantenerse en esa posición y trabajar, es lo que yo observaba, lo difícil que es, el Sí, precio que pagan. sí, al día de hoy, bueno, gente de la cultura también, también paga sus costos por pensar diferente al mainstream de la sociedad israelí. En particular, bueno, tengo una amiga, Hinoam Nini, Noa, una gran cantante también que paga precios a veces en Israel de críticas muy grandes por su cercanía al mundo árabe, al mundo palestino, sus ideas pro paz. Igual lo importante también es entender que Israel también tiene algunos antecedentes de películas que no solo un grupo de jóvenes
hablan o dan a mostrar ciertas situaciones. Shomrei Asaf es una de esas, Los Guardianes o The Gatekeeper, no sé si la viste, en la película donde 6 jefes del Shin Bet hablan sobre política y seguridad en Israel. Quizás no dicen cosas muy diferentes a estos jóvenes en aquel tiempo, o Shilton Ahok, donde habla sobre la ley en los territorios ocupados. Me parece que eso es importante justamente para una democracia y para una sociedad como Israel, una sociedad joven, que estos temas sí estén al acceso de la gente y del público. En lo particular, a mí también me tocó acompañar a un grupo de jóvenes y estuvimos en Givat Haviva, que fueron a hacer un curso, se llamaba Peilei Asbará, ¿no? Gente que iba a ver la situación del conflicto, periodistas y académicos, y tuvimos una charla en Givat Haviva con un joven árabe israelí que contaba un poco sobre la dificultad de ser árabe israelí, las diferencias en la inversión entre una ciudad judía del mismo tamaño y una ciudad árabe, la complejidad del vínculo entre árabes e israelíes. Eran otros tiempos, eran 20 años atrás, te estoy hablando, y había un custodio, un chico que tenía kipá srugá, kipá tejida, ¿no? Ideológicamente más vinculado a la derecha, y como la charla fue en inglés, ¿no? El muchacho entendía, porque todas las charlas eran en español, pero esta charla era en inglés, y entonces entendió, y se me acercó preocupado y me dice, ¿es verdad lo que está contando este muchacho? ¿No? Y le digo, sí, te trajo datos, te mostró fotos de las ciudades, vos conocés y podés ver. Y bueno, era la primera vez que él tenía la cercanía con la situación que él vive en su país. Dice, ustedes conocen mucho más, quizás afuera de Israel, muchos jóvenes o personas conocen mucho más la realidad de lo que pasa en Israel, porque nosotros esto no nos llega o no nos vinculamos, ¿no? Por esto. Así que me parece que en ese sentido, tu documental, imagino, tanto en Israel como en otros lugares del mundo, trae mucho para aprender y para abrir mentes. ¿Qué expectativas tenés de la proyección de tu película El Buen Soldado en Buenos Aires? Antes de responderte, quiero reaccionar a lo que dijiste, porque es interesante que ese es justamente el nombre de la asociación, Rompiendo el Silencio, que tiene que ver con, o sea, las cosas que no se dicen, entonces es información que no llega. Y también la reacción violenta o agresiva, tanto a Ahinoam Nini como a quien hable de estos temas, es porque hay que callar, porque hablar o sea, si la gente, o sea, parte de la cosa es callar. Al tercer nivel, es lo que se está callando es lo que les está ocurriendo a los palestinos, que son ellos la verdadera víctima, digamos, de toda esta historia, que nunca se llega a hablar del tema, porque nos quedamos en el camino hablando de los problemas internos, y eso es parte del problema. Pero quiero decir que en ese sentido mi mirada, yo usé la asociación para observar a la sociedad israelí. Es como si la organización fuese una ventana por la cual yo puedo mirar. Y ahí vi también a los colonos, vi también a la derecha y vi también cómo ellos opinan y que sienten y también tienen un lugar que es importante reconocer y mirar. No para decir, o sea, existe también eso. Y la cuestión es cómo se generar diálogos, generar la posibilidad de hablar y hablar de una manera más allá de tirarnos unos a los otros slogans o talking points, como se dice acá yo no sé, puntos de habla se dicen. Sí, puntos, sí. Y en ese sentido, ahí va para responderte a tu pregunta, que si yo espero que venga gente a ver la película y espero que permita hablar, que dé oportunidad de hablar de la película y seguir luego. Lo mejor que puede ocurrir que dos personas terminen discutiendo y se queden cuando ya terminó todo. Y hablar. Sí, por supuesto, yo creo que cuando la realidad es compleja, simplificar entre buenos y malos es lo más fácil que podemos hacer, y en realidad lo que tenemos que hacer es demostrar la complejidad de lo que es la sociedad israelí. A mí me tocó en una época de mi vida trabajar con jóvenes y abordar
el conflicto árabe-israelí, y bueno, lo más rico justamente es mostrar todas las posturas. Por supuesto, las posturas extremas son las que no están dispuestos al diálogo, y ahí es donde estamos complicados, pero las diferencias de idea no hacen que el otro sea un enemigo, sino lo hace diferente, ¿no? Y creo que un poco esto que está pasando, y que pasa no solamente en Israel, también pasa en la Argentina, el tema de las grietas, las diferencias ideológicas, que en vez de ver al otro como diferente y empezar a atender estos diálogos que vos hablás también, lo vemos como un enemigo, ¿no? Me ha pasado también. Lo que pasa es que a veces también hay enemigos, entonces es complicado. ¿Quién Sí, es delicado? es delicado, sí, así es. Bueno, yo te quería preguntar si pensás que hay ciertos temas vinculados a la política, seguridad o a la sociedad israelí que son complicados de entender o mostrar fuera de Israel. Digamos, si vos te autocensurarías de mostrar algo de la sociedad israelí, pues decís esto no lo van a entender o no lo van a comprender. No, no creo. ¿No crees? ¿Vos crees que No, no creo y no creo. Creo que lo importante es tener el tiempo de hablar. O sea, no creo que hay que, no creo. Creo que es importante abrir los temas y más allá de que pienso eso en general, también técnicamente, hoy en el mundo de hoy, con la tecnología de hoy, es absurdo. O sea, ya pasan más allá de opiniones, es imposible. Entonces, ¿a qué jugamos? O sea, ese pedido creo que es una excusa, es como otra manera de decir no hables. No es realmente no hables afuera, es no hables. Sí, yo creo que un poco lo que hablábamos antes con respecto al cine israelí, así comenzamos la entrevista diciendo, ¿no? Que ha dejado de ser un cine que si bien se cuenta a sí mismo, porque contás en tu documental, vos contás algo que pasa dentro de Israel o en la línea verde o fuera de esa línea verde en los territorios ocupados, las temáticas se han vuelto temáticas humanas, ¿no? Lo que uno ve atrás es el ser humano, lo que vos estás mostrando son jóvenes que quizás en otros países del mundo estarían comenzando sus estudios universitarios y en Israel están sirviendo en el ejército y se encuentran frente a situaciones dilemáticas, ideológicas, humanitarias, de responsabilidad, muy complicadas y que después las tienen que contar, elaborar, trabajar y que quedan justamente en una cuestión de la conciencia de ellos para, como empezaste vos también dijiste y utilizaste una palabra que me parece interesante, sensibilizar a la sociedad israelí, me imagino que también sensibilizar a futuros jóvenes que se enrolan en el ejército para que puedan desempeñar mejor sus funciones, ¿no? No, ¿qué pensás de eso? Eh, sí, tanto jóvenes y también creo que o sea, pensando en Argentina, pensando en gente que vive en Buenos Aires y que va a ver la película, qué tipo de relación tiene con el Estado de Israel, qué piensa sobre Israel, quizás de repente sueña, iré al ejército en Israel. Bueno, esto es lo que está haciendo el ejército, es importante saberlo. Pero el ejército, no, o sea, y ahora como es un tema político, es complicado porque es muy difícil tomar distancia como cineasta y decir, entonces, o sea, y por un lado no empezar a hablar como si fuese yo miembro de la asociación, que no soy, no trabajo para ellos y no los represento, y tampoco, o sea, eh, mis respuestas yo trato de hablarte como alguien que los observó y Sí. que da cuenta del trabajo que ellos hicieron con humano realmente, en la situación en la que se encuentran y invito a venir a ver eso. ¿Alguna cosa más que quieras compartir? En primer lugar, felicitarte por el español, que tenías miedo por haber llegado a Israel con 11 años, como me contaste, muy pequeña, tenés un español que podés perfectamente expresar y se entendió Gracias. todo, así que ¿querés agregar alguna cosa más antes de cerrar? Quería recordar que en el FICJA pasó no sé en qué año fue, 2014 quizás, 2013,
una película anterior que yo hice, que se llamaba Soldado Ciudadano, y que me parece que, o sea, que si hay público que sigue el festival, y, o sea, quizás es interesante saber que de algún modo hay como una relación entre las películas. Yo filmé en el Soldado Ciudadano, era un grupo de soldados antes de terminar el ejército que hacen un curso de educación cívica para terminar y matricularse con el diploma de secundaria en Israel. Y es esa generación que yo filmé en el 2006 que abre Breaking the Silence. Es la misma generación, por casualidad. Y eso es un punto que puede interesar a alguien. Perfecto, tenemos ahí ya, para quienes siguen tu obra quizás en Argentina, que vieron tu primera obra presentada en el Festival Internacional, obviamente, pueden ir a ver la segunda obra, que si bien no es una continuidad, sí tiene una línea de contacto, ¿no? Sí, bueno. Así que bueno, gracias por la aclaración. Estoy contenta de esta larga conversación, estoy contenta de poder haber hecho la referencia a la ventana, porque más allá de la organización es poder observar la sociedad israelí abriendo esta ventana, y es lo que se ve, y no es la única, y hay muchas, pero esta es la que yo les ofrezco. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, va a ser un placer ver la película en el festival. Apenas estén, vamos a poner en el graph la información del festival también para quien quiera ir a ver las películas en general y en particular El Buen Soldado, esta mirada que nos presenta Silvina Lanzmann sobre El Buen Soldado, sobre Hayala Tov, sobre la organización Rompiendo el Silencio, que es conocer, como vos decís, una sociedad, es un mosaico, ¿no? A veces uno cree que con una foto tenemos la descripción de una sociedad, pero en realidad más que una foto es una película, ¿no? Y creo que en ese sentido, por lo que pude leer acerca de tu documental, nos va a abrir una mirada muy interesante para conocer partes de la sociedad israelí, de la juventud en Israel y de las organizaciones sociales en Israel, que también son muchas y es importante poder conocer y acercarnos un poquito más a Israel de otra manera. Así que muchas gracias, Silvina, y éxito en el festival. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, por la conversación. Un placer conversar contigo.